Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Benjamín y en el video de hoy vamos a aprender a conectar una base de datos MySQL con una aplicación de Windows Phone en C#. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros tutoriales sobre programación y desarrollo de software. También, si te gusta el contenido de hoy, asegúrate de darle un like y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber tu opinión y responder a tus preguntas. Hoy nos enfocaremos en un tema crucial para muchos desarrolladores como interactuar con base de datos MySQL desde una aplicación de escritorio creada con C#. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Antes de empezar, voy a suponer que ya tienes tu base de datos en MySQL y vas a empezar con un proyecto desde cero. Puedes adaptarlo según veas tus necesidades. Para empezar, aquí les voy a explicar lo siguiente. El desarrollo de esta pequeña aplicación va a ser desarrollada en tres capas: la capa de acceso a datos, la capa de lógica de negocios y la capa de presentación. Luego vamos a necesitar instalar estos dos frameworks, ya que van a ser necesarios para que podamos ejecutar nuestra aplicación. Ahora aquí tenemos la arquitectura, pero vamos a ir paso por paso. Lo primero que hacemos es crear un proyecto. En este caso vamos a crear una aplicación de Windows Phone en Next Framework. Esto es importante si queremos utilizar Entity Framework. Muy bien, vamos a darle en siguiente y vamos a ponerle nuestra aplicación PL de Presentation Layer, ¿no? Ahora vamos a darle clic en crear. Muy bien, una vez creada nuestro proyecto y nuestra solución, dentro de la misma solución vamos a volver a crear nuestros otros dos proyectos que van a ser de tipo DLL. Esto es importante ya que al momento de compilar nosotros vamos a poder compilar nuestros DLL y ahí poner nuestra capa de negocio y nuestra capa de datos. En este caso elijo el primero que me aparece, biblioteca de datos en .NET Framework. Vamos a darle en siguiente y acá le vamos a poner DAL en mayúscula, que es la capa de acceso de datos, y le damos en crear. Luego voy a agregar otra vez el proyecto y en este caso le voy a agregar la capa BOL de la capa de negocios, del inglés business. Muy bien, aquí seleccionamos y le damos en siguiente. Aquí tenía que darle en DLL, elijo el primero y luego le doy en siguiente y acá escribo bueno. Muy bien, una vez que yo tengo creado mis tres proyectos, tengo que entender lo siguiente: la capa BOL va a necesitar la referencia de DAL, ya que en la capa DAL van a estar los datos. Entonces voy a darle clic y agregar referencia. Luego voy a seleccionar DAL. Ahí está, referenciado. Ahora, en la capa de presentación voy a hacer referencia tanto a DAL como a BOL. En este caso voy a darle agregar y voy a darle referencia. Voy a seleccionar BOL y DAL. Muy bien. Ahora que hice las referencias, vamos a darle clic no en el proyecto 1, ni en el 2, ni en el 3, sino vamos a darle clic en toda la solución para que cuando yo agregue mis paquetes se agreguen en los tres proyectos. Voy a darle clic y voy a darle en administrar paquetes NuGet para la solución. Ahora vengo en examinar y vamos a instalar los siguientes paquetes: el MySQL.data.entity framework y el MySQL connector. Solamente con estos dos es suficiente. Por ahí he visto tutoriales donde se agregan 3, 4, pero realmente con estos dos ya se estarían instalando las demás dependencias. Entonces voy a buscar acá MySQL.data.entity framework y vemos que es el tercero que aparece acá. activo en los
3 proyectos y le doy en instalar. Le damos en aceptar. Y ahora nos dirigimos a donde dice el MySQL Connector. Y también, teniendo activado todos los proyectos, le damos en instalar. Muy bien, lo que sí tengo que asegurarme es que cuando le dé, nos damos cuenta que automáticamente se instaló Entity Framework, ya que es una dependencia de MySQL.data.entityFramework, y también el MySQL Data, el MySQL Data.entityFramework y el MySQL Connector, ¿no? Y todas sus demás dependencias que necesita. Muy bien, habiendo hecho esta instalación, es lo único que tenemos que hacer por el momento. Ya las referencias también están agregadas y ahora nos queda hacer el siguiente desarrollo. Como les dije al principio, una vez que nosotros hayamos hecho las 3 capas, hayamos instalado los 2 paquetes que instalan las demás dependencias, esta es la estructura más o menos que yo debo de manejar para poder hacer nuestro proyecto y se vea ordenado. Sin embargo, para el video de hoy no vamos a utilizar todos los recursos como usar interfaces, usar repositorios, etcétera, etcétera, sino vamos a hacer una conexión más básica, pero que mantenga este orden para que a futuro lo podamos implementar, tal vez en un siguiente video. Ahora, vamos a venir acá y vamos a agregar una carpeta en DAL para colocar nuestras entidades. A esta carpeta le vamos a llamar entidades. Muy bien. Ahora, dentro de entidades, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Acá tengo una base de datos de prueba llamada test, así que tiene una sola tabla llamada users. Así que aquí voy a agregar mi entidad llamada usuario. Tienen que considerar lo siguiente. Para este caso yo considero que el proyecto, digamos, tiene una regla en la empresa. La empresa dice que todas las entidades tienen que estar en español, todas las variables en español y todo lo referente a la programación tiene que estar en español. Ahora, ¿qué pasa si la base de datos es antigua? Y resulta que tiene algunos nombres en inglés, algunos nombres en español? Entonces, si no queremos cambiar nada por el momento, no se preocupen. Aquí la entidad se va a seguir llamando usuario, ya que nosotros vamos a poder cambiarlo esto acá para que sea más fácil de trabajar. Muy bien, por el momento vamos a agregar nuestras variables. Aquí ya me está dando un tipo de ayuda, el generador de código, ¿no? Muy bien, tenemos nuestra variable ID y también vamos a agregar nuestra variable nombre, ¿no? Ahora, obviamente nuestros campos no quiero que se llamen así, quiero que se llamen en español. En este caso se va a llamar nombres. Normalmente aquí en Perú se maneja 2 nombres por persona, entonces voy a colocar nombres. Y ahora, para que yo lo pueda identificar, para que Entity Framework pueda reconocer esta tabla y esta base de datos, nosotros vamos a agregar una especie de etiquetas, decoradores. Por ejemplo, aquí yo digo que la tabla va a tener un nombre original que va a ser users, ¿no? Y así como he agregado este decorador, también voy a poner un decorador para nombres para indicar que la columna se llama realmente name. Así. De esta manera va a ser mejor y más mantenible a futuro, ya que todo lo voy a poner en español y a futuro cuando yo cambie la base de datos solamente voy a tener que cambiar acá los decoradores. Muy bien. Hasta ahí es todo lo que tengo que hacer por mi entidad. Ya lo puedo borrar. Lo que no voy a utilizar y lo guardo. Listo. Tengo que considerar también que esta entidad, como lo voy a utilizar a nivel vol, a nivel interfase de usuario, entonces no puede ser interna, lo tengo que cambiar a public. Listo. Ahora vamos a crear mi contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es una forma de decir necesito crear la conexión para que yo pueda utilizar los datos. Entonces yo todo lo que es la conexión lo voy a crear acá en mi contexto. Vamos a venir acá
y vamos a cambiar el nombre de esto. No es necesario borrarlo, lo voy a llamar contexto. Listo, automáticamente vemos que se cambió acá y automáticamente me salió acá la sugerencia para agregar el constructor. Muy bien, para este caso el contexto va a ser una instancia de dbContext que es del propio Entity Framework, y ahora aquí también le vamos a pasar la base, ¿no? Esta es una instancia, pero hay que modificar la base de la clase dbContext, y voy a decirle que el nombre de mi cadena de conexión se va a llamar mi conexión. Ya está. Y por el momento es todo lo que tengo que hacer acá. Y para que mi Entity Framework pueda reconocer mi entidad de usuarios, lo voy a agregar acá como un dbsec. Y va a ser de tipo usuario. Y se va a llamar usuarios. Así. Y por el momento le voy a agregar su hexec. Muy bien. Bueno, considerando para que no me salga esto, se supone que esta clase debería ser pública para yo poder llamarlo desde otro sitio. Así. Muy bien. Una vez creado esto, creo que ya no tengo nada más que hacer por acá, así que voy a borrar lo que no necesito y lo voy a guardar. Me aseguro de que todo sea público y ya está. Ahora. Ahora yo voy a venir acá a mi capa de negocios y a todas mis entidades le voy a empezar a llamar servicio. En este caso voy a crear mi servicio usuario. Mi servicio usuario. Me pregunta si voy a cambiar también la clase. Vengo por acá. Y en este caso mi servicio usuario va a tener también su constructor, pero en este caso el constructor voy a pasar el contexto, ¿no? Voy a pasar el contexto que se va a llamar en este caso ctx de contexto. Y está. Obviamente tengo que crear una variable contexto de forma privada. Voy a crear un private contexto que va a ser, mi variable se va a llamar ctx. Listo. Y luego digo que en mi constructor mi variable ctx va a instanciar de ctx. Ya está. Muy bien. Ahora creo que es lo único que tenemos que hacer por acá. Y también obviamente digamos que uno de los primeros pasos que voy a hacer acá es que voy a crear mi lista de usuarios. Así que voy a crear mi, aquí todo se tiene que llamar public, ya que lo voy a llamar de otro sitio. Y voy a crear mi clase de tipo lista, de tipo usuario, y se va a llamar obtener. Yo la verdad no entiendo por qué algunos crean la clase que se llama obtener usuario si se supone que mi servicio se llama usuarios. Es un poco redundante poner servicio usuarios punto obtener usuarios. No tendría sentido, ¿no? A menos que obtengas otra cosa. Entonces en este caso es suficiente con que mi opción se llame obtener usuarios. Ahora lo que yo voy a retornar acá en este evento obviamente es mi contexto. Voy a llamar a usuarios y voy a utilizar la propiedad toList que es nativa del Entity Framework, que prácticamente me lista, es como un select from usuarios, ¿no? Listo. Y eso sería todo para mi servicio. Obviamente aquí en mi servicio es donde yo crearía mi CRUD. Ya hice mi read prácticamente, que es para leer, ¿no? Faltaría mi eliminar, mi actualizar, mi crear, todo lo haría en esta clase de servicio de usuarios, ¿ya? Muy bien. Una vez que yo creé eso, ahora voy a venir acá a mi modelo de presentación de datos. Y aquí, por ejemplo, cuando cargue, yo voy a trabajar de la siguiente manera. Miren, primero quiero que entiendan esto. Se supone que cuando yo esté en mi interfaz, voy a utilizar la capa de negocio, voy a llamar a mi capa, a mi servicio de empleado y voy a llamar a listar, ¿ya? Yo antes trabajaba de esta manera. Entonces, una vez que yo entre a esta función, ¿qué hago dentro? Utilizo la función conectar y luego yo, gracias a esa conexión, yo entro al DAL y digo, oye, quiero listar a los empleados. Y luego vengo al DAL y creo la conexión, ¿ya? Entonces, eso yo consideraba que era una forma
por así decirlo, correcta, pero realmente no es así. A esto le vamos a llamar forma incorrecta, ¿ya? Ya que luego yo lo empecé a trabajar de esta manera que es más óptima. Por ejemplo, yo creo un contexto y una vez que yo creo el contexto una sola vez, yo lo utilizo, por ejemplo, tanto para empleados, para listar y para la categoría listar. De esta manera solamente abro una conexión, utilizo los recursos y luego se cierra la conexión automáticamente, ¿no? De esta manera ya no tengo que crear acá la conexión otra vez, ni acá tampoco. En este caso yo solamente estoy abriendo una conexión y esa conexión la utilizo para listar cualquier tipo de entidad. Puedo listar hasta 10 entidades con la misma conexión, ¿no? Y luego la conexión se va a cerrar cuando ya no lo necesite. En este caso de acá, cuando yo quería listar a la categoría y a empleados, ¿qué es lo que hacía? Habría dos conexiones. Claro que las dos se abrían y las dos se cerraban, pero esto no es óptimo, ¿no? Incluso si ustedes buscan en ChatGPT cómo generar las funciones y las entidades, va a trabajar con la misma lógica. Por eso que al yo crear acá en mi servicio, yo el servicio paso el contexto por acá, porque ustedes me preguntarán, ¿por qué no creas una conexión directamente por acá nada más para no pasar el contexto en cada uno de los servicios que tú vas a utilizar? Es porque acá yo solamente voy a abrir un contexto y voy a cargar todo lo que necesito y luego voy a cerrar el contexto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en práctica. Voy a utilizar un using, ya que esto me va a permitir utilizar los recursos y luego liberarlos sin necesidad de usar un dispose o algo por así, porque ya internamente se hace un dispose. Entonces yo voy a utilizar mi contexto. En este caso yo voy a decir using contexto, le voy a llamar ctx, le voy a poner using igual a new y contexto, ¿no? Muy bien, una vez que hice mi contexto, ahora voy a llamar a mi servicio. En este caso, servicio usuario. Voy a decir que es un objeto usuario. Va a ser igual a new. Muy bien. Yo realmente podría trabajar así, pero también podría ponerle acá var, no hay ningún problema. Ahora, aquí el contexto, obviamente me está pidiendo el contexto que acabo de abrir aquí, ¿no? A esto me refiero. Si yo quisiera cargar más entidades, sus datos, por ejemplo, una carga inicial, todo podría ponerlo dentro de este using y estaría utilizando una misma conexión para utilizar un solo recurso y cuando termina using automáticamente se libera, ¿ya? Muy bien. Y luego vengo acá con una lista, voy a llamar, por ejemplo, o lista y voy a decir que esto es igual a usuario punto obtener. Aquí está el método que creé y obviamente este obtener va a ser de tipo usuario, así que voy a decir en este caso tengo una lista de tipo usuario y acá tengo que abrir las sugerencias y cargar entidades, que es esto de acá, y decir obtener usuario. Muy bien, luego de esto simplemente me queda verificar que esto no sea nulo y voy a decir no. Si esta lista es diferente de null, obviamente voy a hacer un for each y voy a cargar, por ejemplo, mi usuario dentro de la lista de usuarios y vamos a hacer la prueba con messagebots.show y voy a decir que del usuario quiero obtener sus nombres y ya está. Vamos a darle en ejecutar y vamos a ver una serie de errores que los he dejado a propósito para saber cómo resolverlos. Por ejemplo, al yo ejecutar me sale que no hay una conexión llamada mi conexión, es porque no lo hemos creado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo accedo a ese código? Para ello yo puedo googlear acá y voy a buscar lo siguiente. Voy a buscar MySQL Entity Framework y me va a llevar a la página oficial de MySQL donde obviamente vamos a obtener el soporte necesario. Bueno,
me indica según su documentación que tengo que agregar todo esto. Entonces vamos a copiarlo, ya que aquí está el connection string con el nombre de mi contexto, y lo vamos a colocar ¿dónde? Lo vamos a colocar en appconfig, pero no acá, tampoco acá, sino en el principal, aquí en los datos de presencia, ¿no? Después del runtime vamos a pegar nuestro código y tenemos que asegurar que esto se llame, obviamente, como lo he creado yo, mi conexión. Ahora hay que revisar si bien cómo se va a llamar, ¿no? Porque lo llamé acá como mi conexión con mayúscula y aquí está mi conexión con mayúscula. Muy bien. Aquí la base de datos también vamos a ponerle el nombre de la base de datos, en este caso se llama test. Y bueno, ustedes tienen que poner los datos que tienen registrados en su conexión de base de datos, ¿no? Listo. A ver, aquí hay un connection string y acá arriba no hay, y acá hay un entity framework y acá arriba también hay un entity framework, ¿no? No pueden haber los dos, entonces tengo que borrar uno de ellos. Entonces voy a borrar esto de acá. Ya está. Asegurarme bien de que este código sean los correctos, veo que sí. ¿Ya? Y luego al darle play también me va a salir otra lista de errores, pero quiero que vayamos viendo para que nosotros sabemos resolver en caso nos pase esto, ¿no? Dice el ado.net provider con el variante nombre MySQL ya no lo encuentra. Entonces esto pasa porque una parte fundamental de acá lo borramos y no deberíamos haberlo borrado, pero se sustituye mediante el código que nos muestra acá abajo, el DB provider factories, ¿no? El que viene por defecto, el fabric. Entonces vamos a pegarlo acá y ya, vamos a darle en play y aquí nos va a mostrar otro error. Miren lo que dice acá: no se puede cargar el archivo o ensamblado mysql.data versión 8.0.22.0. Entonces aquí ya nos está dando una pista del error, y esto se debe a que cuando yo copié el código lo copié con esta versión, pero a lo mejor tú ya no tienes esa versión. Cuando veas el tutorial ya no vas a tener esta versión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revisar. Por ejemplo, cuando yo veo acá las referencias, busco el que dice mysql.data, le voy a dar en propiedades y aquí dice que estoy trabajando con la versión 8.4.0.0. entonces tengo que cambiarlo acá al 8.4.0.0, ¿no? Entonces ahora sí le voy a dar en iniciar y encontramos el siguiente error. Dice, se produjo una excepción en el destino de invocación. Dice, no se puede convertir un objeto de tipo systemInt32 a tipo system.string. ¿A qué se debe eso? Bueno, vamos a revisar en todo caso, ¿ya? En este caso el error salta acá en usuarios, así que vamos a darle F12 para ir a la referencia y vamos a darle F12 para ir a la referencia y me doy cuenta de que en mi base de datos ya acá me doy cuenta en la estructura que el ID es de tipo entero, obvio, y el name es de tipo varchar. Entonces varchar es string, pero entero es int, ¿ya? Entonces vamos a rezar, vamos a cruzar los dedos y cargó Juan al fin. Y listo, eso sería todo para este tutorial. Si se dan cuenta, no ha estado tan complicado, ¿ya? Es cuestión de practicar un poco. Sí, yo también he tenido que practicar para lograr esta conexión, pero sobre todo he tenido que practicar para entender la cantidad de errores que salían y por qué salían, ¿no? A veces instalamos un montón de cosas y decimos, pero ¿por qué? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde cargamos? ¿No? Y si nosotros seguimos las instrucciones y hacen caso a mis explicaciones, van a entender el porqué de varios errores, ¿ya? Muy bien, esto sería todo, y si quieren, me gustaría seguir escuchando sus comentarios. Puedo leer sus comentarios, para yo saber si quieren que siga con esta clase, donde tal vez más adelante vamos a crear una conexión ya con interfaces, una clase ya con modelos, algo con repositorio, algo más avanzado, algo más estructurado, pero de todas maneras con esta conexión ya podríamos empezar. Además,
Me gustaría hacer también videotutoriales de cómo crear un instalador actualizable para que este proyecto, digamos, se lo vayamos mandando a un escritorio de prueba, y conforme vayamos avanzando se va a ir actualizando los datos de manera automática. Utilizar servidores en línea, por ejemplo, para poder crear un archivo de descarga, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, esto sería todo por hoy. Por favor, apóyame con tu like. Yo la verdad estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta esta parte del video. Y nada, espero hayas aprendido un montón. Nos vemos. Chao.